Hola, buenos días. ¿Ya estamos listos? Ingeniero Miguel Ángel Sanz, ¿ya está listo? No le escucho. Tiene el micrófono apagado, ingeniero Miguel Ángel. No los escucho. Tienen el micrófono apagado. No sé si me pueden confirmar que ya podemos comenzar. ¿Ya están listos, ingeniero Miguel Ángel? Hola, buenos días. Sí, ya estamos listos. Ya estamos Muy listos por bien. aquí. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Bien, pues la MICTAC, Asociación Mexicana de Ingenierías de Vías Terrestres, Asociación Civil, Delegación Guanajuato, y gracias al apoyo de la empresa Vice, hoy tenemos una conferencia técnica que nos va que nos va a facilitar el ingeniero Miguel Ángel Sanz Col, quien compartirá con nosotros sus conocimientos relacionados con un aditivo llamado RARX, que es una tecnología disruptiva para la fabricación de mezclas asfálticas con polvos de neumático pretratado. Nuestro conferencista es de España, realizó sus estudios de ingeniería civil en la Universidad de Salamanca. Tiene más de 20 años trabajando en aspectos del medio ambiente. En esta experiencia que él tiene sobre aspectos del medio ambiente, pues ha encontrado en el concepto de lo que se llama economía circulante, pues una oportunidad o digamos varias oportunidades de negocios, entre ellas pues la revalorización de productos de desecho. Y esto es interesante porque debido a eso, pues es que incursionó en el tratamiento del polvo de neumáticos de coche para su aprovechamiento en la producción de mezclas asfálticas. Y esto lo logra gracias a un aditivo denominado comercialmente RARX, que es precisamente el tema central de su conferencia el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, pero antes también le damos la cordial bienvenida a México, a Guanajuato, y muchas gracias de antemano por colaborar con sus conocimientos para nuestros asociados. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, por favor. No, muchas gracias a vosotros por una doble oportunidad. Lo primero, por venir a Guanajuato a presentar el producto, y lo segundo, porque yo creo que dentro de la innovación esto ya es algo innovador. Es decir, venimos a dar una conferencia online en directo desde México. Yo esta oportunidad no me la quería perder. Entonces, oye, encantado de estar aquí con todos vosotros desde México, enseñándoos todo lo que pueda del RARX y de estas nuevas tecnologías que son los aditivos de caucho. Excelente, muy bien. Pues adelante, tiene usted la palabra para su conferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Vengo directo del aeropuerto. Lo primero, pedir disculpas por el atraso horario. Iba a empezar a las 10 de la mañana y he tenido que pedir que la pusieran a las 12, porque a cuenta del problema del COVID hay muy pocos vuelos y habían suspendido el vuelo en el que pretendíamos venir. Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante. Hoy vamos a presentaros una nueva tecnología que para mí es una tecnología que rompe con todo lo que hay hasta ahora en el mundo del asfalto. Es decir, ¿por qué digo esto? Pues porque creo que dentro de lo que estamos hablando todo el mundo, que es la economía circular, surge una tecnología que demuestra que esto puede ser real. Es decir, no es algo que dices, ¿cómo podemos llegar a hacer economía circular? No, la economía circular se ha demostrado que es real.
Entonces, bueno, pues agradezco que nuestro partner Neotec en México, bueno, pues nos ha dado esta oportunidad de presentaros todo esto. ¿Dónde comenzamos? Realmente el polvo de neumático, que es en sí de lo que venimos a hablar hoy, de la utilización de polvo de neumático en la carretera, no es algo nuevo, es algo que comenzó en los años 60 en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de tecnologías que tienen más de 50 años de historia. De hecho, bueno, siempre muestro la fotografía del gran padre de la tecnología, que fue el ingeniero McDonald, que por ahí en los años alrededor de 1960 empezó a arreglar baches utilizando el polvo de neumático para modificar el betún asfáltico. Bueno, de ahí empezaron a hacer riegos, lo que se denomina hoy día la chisil, los doble chisil, con betunes altamente modificados con polvo de neumático, y a partir de 1985 ya comienza un consumo masivo en los Estados Unidos, en estados como California, como Texas, como Arizona. Algunos de ellos hoy día es la técnica más usada, como puede ser California. De hecho, pueden ver ustedes en la diapositiva anterior, porque hemos pasado muy rápido, cómo en la normativa del Caltrans de California se establecen incluso requerimientos técnicos para asfaltos hechos con polvo de neumático o rubberized asphalt concrete. Dentro de eso, cuando tú utilizas una mezcla con alto contenido en polvo de neumático, por encima del 15% en betún, te permiten utilizar mucho menor espesor. Si entras en la tabla, que está en pulgadas, pero si entráramos en métrica internacional, pues podrías pasar de una mezcla de 13 centímetros de espesor sobre un filme de hormigón a apenas 6. Entonces, bueno, pues estamos viendo un poco la capacidad técnica y la capacidad de ahorro que puede haber en estos aglomerados. ¿Y por qué es así? Por la alta calidad que tienen estos aglomerados. ¿Pero qué ha ocurrido hasta ahora? ¿Qué ocurre con una tecnología que lleva más de 50 años de vida y que apenas se ha desarrollado no siendo en los Estados Unidos? En el resto de países del mundo, incluido España, donde, bueno, pues España hay muchas noticias de que hemos hecho más de 1.500 kilómetros de carreteras con polvo de neumático, y es cierto, se han hecho más de 1.500 kilómetros de carretera. Incluso desde el año 2010 empezó a decaer el consumo de polvo de neumático, empezó a decaer hasta prácticamente desaparecer. ¿Y por qué es esto? Es decir, estamos hablando de una técnica que funciona, los aglomerados son buenos, hay un país como es los Estados Unidos, que suele ser líder en todas estas tecnologías, que ya lo hace desde hace años y el resto de países no han sido capaces de copiarlo, pues porque hasta ahora los sistemas de consumo que había no lo permitían. Es decir, yo llevo más de 15 años trabajando en el sector del polvo de neumático y de partida lo primero que vimos es que los sistemas de consumo que existían hasta la aparición de estas nuevas tecnologías que vamos a presentar hoy tenían muchos fallos. Por un lado está el sistema de la vía húmeda, que es utilizar el polvo de neumático para modificar el betún asfáltico previo a su uso en el aglomerado. ¿Qué ocurre? Pues no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque el polvo de neumático es un material que decanta enormemente. De hecho, su propia, digamos, filosofía o su propia técnica hace que las partículas de polvo no se diluyen en el betún, sino que permanecen vivas. Entonces, esto te obliga o bien a tener unos sistemas antidecantación muy costosos. Por ejemplo, hay países como Colombia donde hacen el betún en factoría y lo transportan en cisternas con agitación, pero claro, tienes que tener en cuenta, digamos, esa pérdida de calidad que te puede llevar el tiempo, los largos trayectos, es decir, y entonces empiezas a meter coste, empiezas a meter dificultades logísticas, empiezas a meter problemas en el sistema. Por otro lado está el hacerlo in situ, en una planta de aglomerado, llevas una máquina enorme, pero esa máquina enorme, pongámonos, para hacer una gran autopista, pues son máquinas muy costosas, que requieren unos rendimientos muy altos que no los dan. Entonces ya empiezas a bajar los rendimientos de las obras, con lo cual al final son problemas. Y esos problemas se han traducido en que la técnica no haya avanzado. Por otro lado, mucho de ella, yo siempre he sido de la opinión de que es algo que en ningún país del mundo ha acabado de utilizarse. ¿Y por qué? Pues porque los asfaltos que se utilizan con la vía seca, que es utilizar el polvo de neumático en el propio aglomerado, pues son asfaltos de una calidad peor. Aparte, si no utilizas unas métricas del polvo, unas granulometrías del polvo de neumático muy, muy finas, por debajo de 0,5 milímetros, con lo cual elevas bastante el costo del polvo, puedes tener problemas de falta de digestión y el colapso de la obra.
estos problemas han hecho que la técnica pues, no funcione. Y esa ha sido la realidad hasta ahora del polvo neumático. El polvo neumático es cierto que genera buenas prestaciones al aglomerado, pero no ha funcionado. Y a raíz de eso, pues, es donde nosotros empezamos a investigar cómo puede llevarse el polvo de neumático a la carretera. Y encontramos esta nueva tecnología, que es el RARX, que es lo que se ha denominado vía semihúmeda. Y que os voy a explicar a partir de ahora. ¿Qué es el RARX? Pues el RARX es una evolución industrial de un producto o de una materia prima que es el polvo de neumático. Es decir, esto ha ocurrido en otras industrias. Por ejemplo, en la industria del caucho es impensable que una empresa como Michelin vaya a comprar el caucho puro de los árboles y ellos tengan que estar trabajando toda esa materia prima para hacer el neumático. No, compran másticos, mezclas de caucho ya preparadas técnicamente. Lo más parecido que hay aquí es el caldo instantáneo, como digo yo, o el café soluble. Es decir, bueno, pues hoy día te puedes preparar un café, me lo podría preparar aquí mismo. Es decir, alguien ha cogido en una industria, ha cogido los granos de café, los ha molido, los ha tostado y ha hecho un café soluble, de tal manera que ahora solamente hay que echarlo en el agua para producir un café. Bueno, te gustará más o menos, pero es un producto preparado en una industria y es un producto preparado para hacer fácil el consumo. Y de ahí viene el RARX. El RARX realmente es una evolución del hule de llanta. Quiero destacar que todo esto, en el mundo hay grandes genios. Se habla de mucha gente, grandes inventores. Para mí, quiero hacer un homenaje a Jorge Sousa, que fue el que realmente se dio cuenta de que a través del polvo de neumático se podía llegar a un aditivo tratando el propio polvo de neumático. Esa idea maravillosa que él tuvo fue la génesis de un producto como es el RARX. ¿Y qué es el RAR? Bueno, pues el RAR es ese aditivo. El RAR es ese aditivo preparado a través del hule de llanta. Es un aditivo que tiene un 60% en su composición de hule de llanta. Siempre tiene un 60% en su composición de hule de llanta. ¿Por qué digo esto? Pues porque nosotros en la industria recibimos el hule de llanta y el hule de llanta, como proviene de un residuo, es un material heterogéneo. O sea, es decir, a nosotros nos puede venir un polvo de hule de llanta con más contenido en rueda de camión, con más contenido en rueda de coche. Y lo que hacemos es, en ese proceso industrial, hacer un producto industrial homogéneo, manteniendo siempre la misma proporción de hule de llanta, que además es vital porque a la hora luego de formular los asfaltos es vital tener claro lo que tiene el producto. El resto tiene entre un 15 y un 20% de asfalto y tiene una serie de aditivos, todos ellos de grandes prestaciones para la mezcla asfáltica. De hecho, todos esos aditivos no solamente son buenos para el producto, sino que son aditivos pensados y diseñados para favorecer a la mezcla asfáltica. A partir de ahí, pues el proceso es muy sencillo. Es decir, nosotros agarramos el hule de llanta, lo llevamos a una factoría industrial donde generamos el producto que es el RARX. A partir de ahí hemos hecho un producto que va directo para consumirse en las plantas de asfalto. ¿Qué hemos conseguido? Pues mira, lo primero que hemos conseguido es un producto de muy fácil transporte. Es decir, bueno, puedes llevarlo a cualquier lado. Se puede servir desde en cisternas directas a los hilos de filler para que la planta pueda consumir en automático, a BIPAC, donde puede ir en camiones a cualquier lado del mundo. De hecho, rompe con un poco esos requerimientos de almacenabilidad que había hasta ahora en los betunes modificados. Un betún modificado siempre tienes un problema de que dices, oye, al final acabo teniendo un sobrante, ¿qué hago con el betún modificado que me sobra? Ni hablar de lo que era hasta ahora los betunes modificados con hule de llanta. Los tenías que consumir. O sea, si se te paraba la obra, tenías que gastarlos, tenías que hacer algo con ellos, porque si no, podías incluso cargarte los tanques de betún de la planta. Eso ya no ocurre con el RAR. El RAR, bueno, pues es tan sencillo hacer un tramo de ensayo donde vayas a necesitar 1 tonelada, como una mega obra como fue la autopista de Pirámides, donde gastaron 3.000 toneladas de RARX y fueron a un ritmo brutal. Todo eso es las grandes ventajas que ha aportado el RARX en los aspectos logísticos y de costes a la obra. A partir de ahí, vamos a hablar un poquito de lo que es la técnica del polvo de neumático y el concepto de sí del RAR. Cuando tú trabajas un betún con la materia prima, el polvo de neumático, hay una curva que se llama la curva de digestión. Yo siempre digo que es el tiempo que tarda en cocinarse. Es como si hicieras unas lentejas, el tiempo que vas a tardar en cocinar las lentejas.
Pues pasa lo mismo con el polvo de neumático, es decir, tú añades el polvo de neumático en betún a 180 grados, en unas condiciones de agitación, pues tarda aproximadamente unos 120 minutos en alcanzar, digamos, ese pico de calidad, es decir, ese estado de madurez del betún. A partir de ahí, digamos que el betún seguiría trabajando ese polvo de neumático. Vuelvo a decir, en similitud a unas lentejas, si te pasas de cocción te has cargado el guiso, pues aquí pasa igual. Es decir, si tú a lo largo del tiempo sigues trabajando ese polvo de neumático, es decir, horas y horas, imaginaros en un tanque donde está almacenado y seguimos manteniendo esa agitación y lo paramos y lo arrancamos, se empezaría a perder toda esa calidad. De hecho, al final acabarías teniendo un betún que no tiene nada que ver con un betún caucho, sería un betún que no cumple con ningún tipo de prestaciones, que es la parte roja de la curva. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros fabricamos el RARX? Cuando nosotros fabricamos el RARX, al polvo de neumático le tratamos de manera industrial, inyectándole el betún y haciendo que esa digestión llegue hasta su estado máximo de calidad. Y somos capaces de controlar ese estado máximo de calidad. En ese momento estabilizamos la reacción. De tal manera que cuando te llega el RAR a obra, siempre te va a venir a una calidad máxima. Es decir, siempre vas a tener el RAR a la máxima calidad. De hecho, cuando nos piden RARX para hacer ensayos de laboratorio, bueno, pues siempre dan unas condiciones de calidad asombrosas. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de estabilizar esa calidad. Cosa que en otros sistemas es bastante difícil. Este es el ensayo que hacemos en laboratorio. Nosotros en laboratorio hacemos un control de calidad estricto al producto. De hecho, cada día, en función de la cantidad que fabriquemos, hacemos 2, 3 ensayos, contrastamos viscosidad, contrastamos anillo y bola, hacemos penetración sobre betún, porque es más sencillo que hacerlo sobre mezcla asfáltica. Entonces, bueno, pues el ensayo que hacemos es muy simple. Emulamos una Fallraber al 18-20% de polvo de neumático. Nosotros sabemos la calidad que va a dar sobre un betún estándar, una C20, un porcentaje del 20% de polvo de neumático. Eso lo tenemos normalizado y sabemos que va a dar una calidad. De hecho, digamos, esa normalización la hacemos con cada lote de materia prima o de polvo de neumático que nos viene. Si nos viene de manera diferente, nosotros siempre analizamos el polvo de neumático, le miramos la granulometría, le miramos el contenido en textil, intentamos saber un poco su composición y le probamos sobre betún. Bueno, pues a partir de ahí, digamos, nos da la clave para luego el proceso industrial. Bueno, pues cuando yo trabajo con polvo de neumático, tengo esos 100, 120 minutos hasta que alcanzo la digestión. En cambio, digamos, nuestro ensayo de calidad hace que verificamos si a los 5 minutos ya estamos, digamos, en esa digestión. ¿Vale? Entonces, eso lo hacemos con cada lote, de tal manera que te da la curva continua. Cuando llegas a obra ya sabes que directamente vas a tener esa calidad. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos un producto industrial, tenemos un producto con una calidad certificada. Ahora ya tenemos que hablar de la capacidad técnica que tienen esos aglomerados y esos betunes con RARX, que es muy similar a los asfaltos con polvo de neumático, quitando de lado todos los problemas logísticos. Cuando tú añades por encima del 15% de polvo de neumático a un betún asfáltico y por ende lo llevas luego a un aglomerado, las prestaciones de esa mezcla asfáltica o de ese betún son asombrosas. Si miráramos desde el punto de vista de viscosidad, estamos hablando de betunes con una viscosidad por encima de los 5000. ¿Eso qué significa? Pues que utilizando el RARX vas a tener muchísima capacidad de añadir betún a la mezcla. Hemos roto todos los límites, hemos llegado a hacer mezclas incluso al 12% de suma de betún más RARX, que aproximadamente equivaldrían a una mezcla entre el 10 y el 11% de betún modificado con polvo de neumático y por encima del 25% de polvo de neumático sobre el betún. Es decir, ante esas condiciones estamos hablando de unas condiciones de resistencia al calor asombrosas, por encima de 70 grados, por encima de 75 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos tener mucha cantidad de betún y encima esos betunes aguantan muchísimo el calor, es decir, no vamos a tener problemas de roderas. A partir de ahí también aumenta muchísima su elasticidad, por encima del 70%. Es decir, estamos teniendo betunes asfaltos con muchísimo contenido en betún, mucha resistencia al calor y muy elásticos. ¿En qué se traduce eso? En durabilidad. De hecho, incluso si con ensayos Performance Grade, podéis ver un ensayo que se hizo en Dubái,
donde, bueno, pues es un ensayo directo del gobierno de Dubái, que he puesto ahí la tabla, es un equivalente a un 87.9 menos 29.1 grado PG. ¿Y en qué se traduce esa cantidad de asfalto que se le echa a la mezcla y esa cantidad de modificación que se le hace al betún? Pues se traduce en resistencia. De hecho, en un ensayo de fatiga que se ha realizado con la mezcla similar a la que se utilizó en la autopista de Pirámides a Tularcingo, que era una mezcla con un contenido en betún modificado con polvo de neumático a través del RAR entre el 8,5 y el 9%, bueno, pues estamos hablando de unos 5 millones de ciclos en ese ensayo a fatiga, muy por encima de una mezcla densa convencional que estamos hablando de 1,5 millones de ciclos. En una comparativa que se ha hecho también en otro estudio con diversas mezclas, pues podéis ver que, bueno, pues en otros ensayos de fatiga estamos hablando de duplicar a una mezcla modificada tipo SMA. Las mezclas normales están muy por debajo. Esto es un ensayo de torsión de una mezcla asfáltica. Este ensayo es una probeta de aglomerado que lo que hacen es retorcerla y ver su recuperación elástica. Y claro, aquí se ve que es que los asfaltos, con ese contenido de betún y con esa modificación, son prácticamente elásticos. Y bueno, pues aquí veis una rueda de Hamburgo del ensayo a fatiga que os enseñamos anteriormente, es decir, un asfalto con un 8,5 de betún, donde prácticamente pues, se ve que no tiene ningún problema respecto a las rodadas. Claro, cuando tú utilizas este tipo de aglomerados, por un lado estás aumentando mucho la vida útil del aglomerado, como es lógico, pero también te permiten hacer otra serie de cosas. Este tipo de aglomerados son ideales para bajar la sonoridad. De hecho, hemos hecho muchos ensayos de ruidos donde se ha bajado cerca de 5 decibelios el ruido de rodadura. Que esto es asombroso porque realmente el ruido de rodadura que generan las mezclas asfálticas es aproximadamente de 7 decibelios, es decir, estamos bajándole una brutalidad. Y esto, si sumamos todo, pues es muy importante, por ejemplo, para mezclas en ciudad. El Ayuntamiento de Madrid, sin ir más lejos, el año pasado ha hecho grandes avenidas, como son la calle Raimundo Fernández Villaverde, la Castellana, la calle Princesa, y lo ha hecho porque ha sustituido un sistema tradicional de echar 5 centímetros de mezcla convencional en sus calles por 3 centímetros de SMA con polvo de neumático a través del RAR-X, generándole un ahorro pero una mayor vida útil, porque las prestaciones de esa mezcla son mucho mejores que eran las anteriores. A partir de aquí, en cuanto a dosificaciones mezclas, se puede hacer cualquier tipo de mezclas. Es decir, a mí me preguntan muchas veces, ¿pero qué se puede hacer con el RAR-X? Digo, por el RAR-X puedes hacer cualquier tipo de mezcla. Ya es un tema de diseño. Desde una mezcla densa con bajo contenido, en España, por ejemplo, son muy habituales, las AC16 españolas, es decir, donde el contenido en polvo de neumático ronda el 8% y es un tema ecológico. Es verdad que mejora un poco la mezcla asfáltica, pero no llega a las prestaciones de esa mezcla supermodificada. A mezclas SMA con contenidos de betún normal, una C20 del 5,5 más 1,5, 1,7 de RAR-X, que equivaldría aproximadamente a una mezcla, una SMA hecha con un 7% de betún modificado con polvo de neumático, a, digamos, las grandes mezclas antifisuras, donde vamos con contenidos de polvo de neumático y de betún por encima del 9%. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que hemos conseguido fabricar todo tipo de mezclas. Hemos conseguido realizar unas reducciones de ruido asombrosas. Aumentamos su resistencia a la fatiga, por lo cual la vida útil. Atrasamos mucho el envejecimiento de la mezcla porque además es de destacar que el polvo de neumático tiene un gran contenido en negro de humo, que es lo que le confiere resistencia a los rayos ultravioletas, que es otro factor importante a la hora del envejecimiento de la mezcla. Con esa eficiencia estamos generando un ahorro económico en la obra. Y sobre todo no tenemos que dejar de lado, que hasta ahora no hemos hablado nada del medio ambiente, estamos hablando de reducciones directas de CO2 y de un aumento espectacular del uso de reciclado. Este es un producto muy técnico. De hecho, hemos estado trabajando durante estos años en lo que es la tecnificación del RAR, es decir, no hemos querido pararnos en el mero uso de polvo de neumático,
sino directamente hemos ido a alcanzar las mayores prestaciones. De hecho, hemos trabajado con la Universidad de Virginia y con la Universidad Politécnica de Madrid en el tramo de envejecimiento acelerado de la Universidad de Virginia. Por favor. Hemos trabajado con la Universidad de Arizona, con Baviera. El RAR-X tiene marcado CE a través del ETA del RAR, que es la normalización europea del producto. Hemos hecho ensayos de betunes en el gobierno de Dubái. Hemos hecho ensayos de homologación en el Ministerio en Chile. De hecho, hay una norma ya escrita en Chile para su utilización en el Ministerio. A través de STISA hicimos obra en Irlanda y se hicieron estudios de SMA muy completos. En la Universidad de Granada nos hicimos comparativas de SMA con RAR-X respecto a SMA convencionales. Hemos hecho el tramo de envejecimiento acelerado con el Ministerio de Transportes español y con el CEDES, de tal manera que sirvió de base para hacer la norma que ahora mismo tiene ya el Ministerio de utilización de aditivos de caucho. Y ahora, digamos, estamos en otro estadio, estamos yendo a otros productos a través del RAR, haciendo estudios de vulcanización para utilizar este tipo de productos en otros sectores como son las mezclas de caucho. Y bueno, para nosotros hay un proyecto que queríamos destacar y que estamos en México y tenemos que hablar de él, que es la autopista de Pirámides a Tulancingo. Ha sido uno de los grandes proyectos que hemos hecho con el RAR-X, está en vuestra casa. Ha sido un éxito espectacular. Esta autopista, perdón, es que yo creo que hemos saltado una. Ponme la siguiente, que es la de México. A ver. Sí, eso es. Gracias, disculparme. Bueno, pues este era un proyecto que había que rehabilitar cerca de 80 kilómetros, de los cuales cerca de 60 kilómetros eran una rehabilitación sobre firme de hormigón. Se barajaron múltiples posibilidades, desde hormigón sobre hormigón, que se descartó al inicio, a un gran refuerzo de aglomerado por encima de 13 centímetros, digamos, para poder evitar la reflexión de fisuras de esas losas. Finalmente se optó por una técnica que ya se está haciendo en Estados Unidos, que es una FAL-Rubber, para evitar esa reflexión de fisuras con una mezcla con alto contenido en caucho. El problema de la constructora y de la concesionaria es que era muy dificultoso llevar a cabo esa técnica con las técnicas tradicionales de la FAL-Rubber. Es decir, habría que movilizar maquinaria, no había maquinaria en ese momento en México para poder hacer la FAL-Rubber y se decidió utilizar el RAR-X. Bueno, se utilizaron cerca de 2.700 toneladas de RAR-X, lo que equivale a 300.000 unidades de llanta. Imaginaros el volumen que puede absorber la carretera de reciclado de neumático. Fue una mezcla que llevaba un 9% sobre mezcla de betún caucho, con un 24% de polvo de neumático sobre ese betún, es decir, una mezcla muy altamente modificada, y el resultado ha sido excepcional. Si pasamos a la siguiente diapositiva, me he permitido traeros un pequeño problema, que es el único que se ha detectado hasta ahora en la obra, y es que directamente en este tramo se probó la eficacia de este tipo de aglomerados sobre una fisura existente que era bestial, como podéis ver. Bueno, pues cerca de 3 años después se ha marcado esa microfisura que podéis ver ahí, y eso es el único problema que ha acontecido hasta ahora en la obra. Es decir, el resultado del asfalto es asombroso y con tan solo 6 centímetros. Ahora vamos a ir para atrás. Voy a indicaros las obras que ya se han hecho en México. Disculpar un poco el desorden, pero como andábamos a última hora, que he llegado justo en el avión, bueno, pero ya estamos otra vez. Bueno, pues hasta ahora en México se ha hecho la autopista de Pirámides. Se ha hecho además, se ha ejecutado también la avenida del acueducto Zapopan en Jalisco, las pistas de rodaje del aeropuerto de Guadalajara y las autopistas en Michoacán. Y ciertamente para nosotros es como si fuera nuestro segundo país, porque es verdad que la acogida del producto ha sido bestial. Yo en este aspecto creo que sois ejemplares. ¿Por qué? Porque México está demostrando que apuesta por la innovación. O sea, yo cuando vine al CILA hace 2 años, me di cuenta del nivel tecnológico al que está México ahora mismo y las carreteras en México. Entonces, es verdad que estáis acogiendo muy bien esas técnicas nuevas, estáis evaluándolas, se están haciendo ensayos y si se demuestra que funcionan, sois capaces de meterlo en los proyectos. De hecho, bueno, pues ya está en estudio la viabilidad Las Torres, está metido en proyecto el aeropuerto de Tijuana, las pistas de aterrizaje y rodaje, y hay otras 2 obras que son la RM Querétaro y la RM de Guadalajara, que también se van a ejecutar con RAR.
¿Y qué ha pasado con el RAR? Bueno, pues hace poco oíamos en las redes sociales que aparentemente el RAR-X es la innovación tecnológica de la carretera más importante que ha habido en los últimos años, o por decir en la historia del aglomerado en España. Y ciertamente estábamos muy orgullosos de oír ese comentario. Bueno, pues en muy poco tiempo ya estamos en todos estos países. Estamos en España, estamos en México, como habéis visto, estamos en Chile, donde el Ministerio ya tiene incluso una normativa, un borrador de normativa propio para, digamos, abrir el mercado de las carreteras a este tipo de productos. Hemos hecho experiencias en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, estamos exportando a Indonesia, a Italia, a Alemania, Irlanda, Rusia, Portugal. Es decir, hemos pasado de ser a ver cómo podemos utilizar el polvo de neumático en la carretera a realmente el polvo de neumático acabar siendo un producto que da una solución a la carretera. Bueno, he traído unas cuantas referencias, por no extendernos. Está la autopista de Pirámides, la A4, es una de las principales arterias españolas. Ahí, sobre un firme también de hormigón, se hizo una solución de apenas 3 centímetros sobre una SAMI, también realizada con un betuncaucho modificado con polvo de neumático a través del RAR. Ha funcionado de manera espectacular. Hay varios ayuntamientos que ya han apostado porque todos sus aglomerados sean con polvo de neumático, como son el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Fuenlabrada o el Ayuntamiento de Madrid. AENA ya lo ha utilizado en sus aeropuertos, en el aeropuerto de Fuenlabrada, y ahora va a cometer una obra en el aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid. Hay una autopista en Yakarta, el estado de Baviera lo está utilizando. Es decir, ya tenemos referencias en todo el mundo. Para mí, yo creo al momento en el que esto es una realidad, es un producto que ya está en el mercado y que yo creo que merece la pena contar con él. Dentro de todo esto, pues durante este periodo también se ha llevado a cabo mucha normativa. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, Concejo de Mallorca, Ayuntamiento de Madrid han sacado normativas propias ya para aditivos de caucho en sus mezclas que permiten el uso. De hecho, es muy curioso porque en Europa ya se ha generado competencia. Yo estoy orgulloso porque creo que hemos generado un sector. De hecho, hay un producto ya en Suiza, hay un producto en Alemania, y poco a poco, digamos que todas esas tecnologías que estaban guardadas en un armario por el miedo a salir al mercado, al frío mercado, que nosotros pues, nos atrevimos, hemos salido y hemos tenido que sufrir ese inicio duro de cualquier producto cuando entra al mercado, bueno, pues ya están saliendo. De tal manera que entendemos que poco a poco, digamos, esta técnica se van a ir imponiendo cada vez más. El Ministerio Español ya sacó su norma, la NT 2020, que está publicada en Internet y que podéis ojearla, y el Ministerio de Vialidad de Chile, como os he comentado, ya tienen borrador. Y aquí en México, bueno, pues nos podemos apoyar en la norma de utilización del hule de llanta en los asfaltos, ahí lo podéis ver, la B4, hule molido de neumáticos, donde habla de la posibilidad de utilizar el hule de llanta en los aglomerados. Bueno, pues digamos, este aditivo en el fondo es hule de llanta. Bueno, pues se puede llegar a utilizar. Y como os había comentado, es muy importante no dejar de lado, perdonad un segundo, la sostenibilidad cuando hablamos del polvo de neumático. Es decir, el cambio climático es una realidad que afecta a todo el mundo. Es decir, no podemos estar ajenos a ello. Yo creo que ahora estamos viviendo un momento muy delicado en la historia, que es la crisis del COVID. Todo el mundo habla de que la crisis del COVID viene pues, por el hecho de que al final el clima cada vez está más afectado, cada vez entramos más en los ecosistemas de los animales. Es decir, tenemos que empezar a cambiar el chip. En ese aspecto, pues, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar? Pues podemos aportar algo de lo que todo el mundo habla, que es la economía circular. Y la economía circular no es algo sencillo. Nosotros lo hemos hecho, pero ¿por qué lo hemos hecho? Porque hemos sido capaces de dar la mano al sector del medio ambiente con el sector de la industria. Es decir, el sector de la industria no puede estar ajeno a los problemas que hay con el medio ambiente. Yo he oído muchas veces que dicen, bueno, oye, los neumáticos, el polvo de neumático que entre otra vez en los neumáticos, no en la carretera. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que las materias primas cada vez son más escasas, cada vez son más valiosas, cada vez afectan más al medio ambiente. Y tenemos que empezar a cambiar el chip y tenemos que empezar a pensar que se puede llegar a productos de alto valor con productos provenientes del reciclaje. Y eso es la economía circular, algo que toda la vida ha existido, que es el reciclar.
Bueno, y ya ha habido diversos pasos. Por ejemplo, en el año 2015 se hizo un plan de manejo de neumáticos usados de desecho en México, donde hablaban del compromiso de promoción de las mezclas asfálticas con hule de llanta. Es decir, esos compromisos se han llevado en muchos países, no se han llevado a cabo. Y yo digo, ¿y por qué no los llevamos a cabo? ¿Por qué no somos capaces de pensar que se puede llevar a cabo? Os pongo un ejemplo, otra vez, la autopista de Pirámides. En la autopista de Pirámides hicimos un análisis de ciclo de vida completo, de la cuna a la tumba, con una consultora Valeo. Se analizó en todas sus fases, desde la fase áridos a la fase puesta en obra del aglomerado, y se hizo una comparativa entre la solución convencional de 13 centímetros de aglomerado frente a la solución con AFAL-Raver a través del RAREX. Bueno, pues en ese estudio se puso de manifiesto un ahorro de 13.000 toneladas de CO2 equivalente, es decir, eso es una brutalidad en un análisis de ciclo de vida. Se consumieron más de 2.600 toneladas de llantas, lo que equivale a cerca de 170.000 toneladas de auto, pero es más, es que se generó un ahorro en árido de 150.000 toneladas. O sea, imaginaros el impacto ambiental que se puede llegar a evitar. ¿Por qué? Pues porque nuestro sector, tenemos que pensar que es un sector de alto impacto. Nosotros somos un sector de mucho volumen. Es decir, no genera lo mismo el sector de hacer barras de pan que cuando hacemos una autopista. Es decir, cualquier acción que tomemos encaminada a una reducción del medio ambiente va a ser muy efectiva. Bueno, y nada más quiero agradecer a todos los técnicos que han estado trabajando con nosotros desde el inicio, a todas esas entidades que nos han apoyado, universidades, centros tecnológicos, y sobre todo volver a hablar de Jorge Sousa, que para mí es uno de los grandes doctores de la carretera. Yo siempre he considerado a Jorge como una de las personas que más sabe de aglomerado del mundo. Es de esos genios locos que conviene tener a tu lado y que es el padre de esta técnica y bueno, y para mí nuestro gran director técnico en todo este proyecto. Y nada más, me pongo a vuestra disposición. Gracias a Mitad, gracias a Neotec por haberme permitido venir y a vuestra disposición para lo que queráis conocer. Muy bien, muchas gracias por su exposición, ingeniero Miguel Ángel. ¿Hay por ahí preguntas? ¿Alguien quiere manifestarse para hacer alguna pregunta, por favor? No veo en el chat la pregunta. ¿Alguien puede usar el micrófono y preguntar directamente? Un momento, porque no oigo. ¿Ya oye? ¿Ya escucha? Quita el micro. Sí, ¿ya me escucha? Ahora sí. Ah, ok, correcto. Sí, estamos preguntando si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por favor, manifestarlo por aquí, por el chat, o directamente puede participar activando su micrófono. ¿No está Danton? ¿Danton? Perdón, pensé que Danton quería hablar. Sí, buenas tardes. Hugo Vandala de Neotec Asphalt, distribuidor autorizado de Sirtec, aquí en México. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo. Quería yo también agradecer la participación en este momento del doctor Jorge Alarcón Ibarra, presidente de la Asociación Mexicana del Asfalto, quien ha estado involucrando como asesor, consultor externo en este proyecto con nosotros en Neotec. Y me gustaría, doctor Jorge, si puedes darnos unas palabras acerca de tus experiencias e impresiones acerca de la tecnología del RAREX. Sí, ¿qué tal? Quiero, antes que nada, agradecer primeramente al doctor Luis Enrique Mendoza Puga por la invitación que están haciendo desde la delegación AMITAC de Guanajuato y, bueno, por supuesto, a Miguel Ángel Sanz por la exposición tan clara que nos hizo de este producto. Y bueno, Hugo, efectivamente, como lo mencionabas, para mí, no solo en este caso como presidente de AMAC, que por supuesto que estamos pensando
en el impulso constante de nuevas tecnologías que nos permitan tener pues, mejor desempeño de nuestros materiales y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales cada vez más limitados que tenemos, sino también como investigador. Como bien sabes, mi trabajo principal está como investigador de tiempo completo en la Universidad Michoacana, y hemos desarrollado ya durante varios años una serie de estudios para pues ver el beneficio que tiene la incorporación del hule molido de neumáticos fuera de uso en las mezclas asfálticas, ¿no? Y hemos evaluado diferentes tecnologías, desde las tradicionales, como ya lo mencionaba Miguel Ángel al inicio de su exposición, la vía húmeda, la vía seca, tradicionales, pasando a otro tipo de procedimientos más sofisticados, como sería el terminal blend, que se utiliza, por ejemplo, en los Estados Unidos, particularmente en el estado de California, que también por ahí Miguel Ángel lo mencionaba, ¿no? En Estados Unidos, por ley, particularmente en el estado de California, tiene que utilizarse asfalto modificado con hule para una parte muy importante de las rehabilitaciones que hacen. Y bueno, ellos utilizan precisamente esta tecnología del terminal blend. En este sentido, la tecnología que se está presentando el día de hoy con el RAR-X, pues es una alternativa muy, muy interesante. Ya hablaba Miguel Ángel de los beneficios que tiene, debido a que ese proceso previo que tienen o tiene el hule de las llantas que se va a incorporar, permite hacer una incorporación muy sencilla, sin equipo demasiado sofisticado. Realmente las modificaciones que se tienen que hacer no son tan importantes. Y bueno, ha demostrado muy buen comportamiento en algunos aspectos, principalmente yo mencionaría dos temas en los que la incorporación del hule molido en cualquiera de sus modalidades permite es mejorar la vida-fatiga de las mezclas asfálticas. Ese es un punto muy importante. Y por otro lado también en aplicaciones en donde se pretende disminuir la velocidad y la propagación de las fisuras, también presenta un comportamiento muy, muy interesante, ¿no? Quizás podrían ser de los beneficios más importantes, y esto, bueno, en un segundo término, permite ahorros importantes en agregados. También mejora muchísimo precisamente en un análisis de ciclo de vida el desempeño frente a mezclas convencionales. Entonces, creo que todo lo que tenga que ver con innovación, con el aprovechamiento de subproductos que han sido ya desechados por otras industrias y que puedan ser aplicados, en este caso en pavimentos, con un resultado adecuado, como lo estamos viendo, pues me parece que es digno de resaltar y de aplicar, ¿no? Y creo que México, como bien lo mencionaba Miguel Ángel también, está preparado para recibir nuevas tecnologías. Es muy importante que los proyectos que se realicen con esta o con cualquier otra tecnología nueva que nos permita algún beneficio se hagan adecuadamente. Por ahí escuché que está también acompañándonos Dantón Mendoza. Quiero también hacer mención del proyecto que están por arrancar ellos precisamente aquí en el estado de Michoacán, y que para nosotros es muy importante que se realice correctamente como michoacanos, porque bueno, es un proyecto donde esta aplicación puede significar un parteaguas muy interesante. Y bueno, siendo aquí locales, pues nos interesa que se haga muy bien. Así que pues ahí, Dantón, el compromiso de tu empresa y de todas las empresas que están participando en ese proyecto, para que bueno, sea un éxito total, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo lo que tenga que ver con innovación y con tecnologías que nos permitan tener un mayor aprovechamiento de nuestros recursos son bienvenidas, y vamos a dar seguimiento a este tipo de obras, y esperemos que los resultados sean los esperados, Miguel Ángel. Así que, pues bienvenido también a México, y bueno, esta es tu casa, y espero verte personalmente muy pronto para continuar con esta charla. Muchas gracias, doctor Jorge Alarcón Ibarra, presidente de la MAC. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues este producto que nos ha presentado ahora el ingeniero Miguel Ángel Sanz, pues vemos que tiene muchas bondades. Entre ellas, pues nos ayuda a cuidar el medio ambiente,
a través de la reducción de, pues, de ese residuo que hay, de ese desecho vía llanta, y que también nos ayuda a mejorar las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas, nos ayuda a reducir el ruido, en su operación de la carretera propiamente, nos ayuda a tener también ahorros, otros tipos de ahorros en agregados. Pues es un producto relativamente novedoso, aunque ya se sabe que se ha tratado mucho de este tema ya, pero no obstante, pues agradecemos que nos venga a presentar los avances que hay al respecto. No sé si exista por ahí algún otro comentario, por favor, que quieran hacer. Bueno, pues sí, adelante. Sí, Alberto Piña pregunta, Miguel Ángel, ¿qué periodo de vida puede alcanzar el RAR X en su desempeño ya colocado en una carretera? Bueno, es que el RAR X en sí, a día de hoy, para responder a esa pregunta, tenemos un problema. Es decir, yo siempre he dicho a las universidades, a Juan Gallego el otro día le comentaba, Universidad de Granada, digo, no hay ningún ensayo que nos pueda mostrar los años de desempeño frente a otras tecnologías para saber si algo puede durar 15 años, puede durar 20 años. Dice, no, lo que se puede hacer es, al final podemos ver si un aglomerado es más eficiente con 5 centímetros, con 3 centímetros, con 10. Vale, pero ¿qué ocurre? Es verdad que al final nos vamos a que el RAR X te permite hacer asphalt rubber. Hay en España experiencias donde, por ejemplo, la autopista de Umar se hizo con 6 centímetros de mezcla de alta viscosidad hecha con Terminal Blend en el año 2002, y ahí está todavía. Es decir, estamos hablando de mezclas que alcanzan entre 15 y 20 años de vida útil. De hecho, bueno, pues una de las cosas que al final a SACIR Concesiones le atrajo de la idea de utilizar asphalt rubber con el RAR X era la posibilidad de incluso completar los años de vida útil de la concesión, que eran 10. Dijo, bueno, es que con esta tecnología puede que llegue yo a esa vida útil de esos 10 años de durabilidad, cosa que con los aglomerados convencionales en sus estudios estaban hablando, digamos, de un reasfaltado al 5º año. Entonces, claro, ya imaginaros, o sea, no estamos hablando ya de un ahorro en sí en la propia ejecución, sino un ahorro a la larga en toda la vida del proyecto. Yo creo que todo esto se traduce, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en que al final son mezclas con un altísimo contenido en betún modificado. Por lógica tienen que funcionar muchísimo mejor. Gracias, ingeniero Miguel. Pregunta Edgar Garduño. ¿Cuáles son los tiempos de temperatura y de mezclado que debe tener una mezcla con RAR X? Hugo, no sé si me permitas, antes de que conteste Miguel Ángel lo de la temperatura, hacer un brevísimo comentario respecto a la pregunta anterior. Adelante, doctor, adelante. Sí, gracias, Hugo. Bueno, yo quisiera complementar un poquito lo que comentaba Miguel Ángel respecto al incremento en la vida útil de una mezcla asfáltica con asfalto modificado con hule. Efectivamente es difícil dar un parámetro porque depende de muchas condiciones, obviamente. Tipo de mezcla, contenido precisamente de hule que estés incorporando, etcétera. Pero hay algunas cuestiones interesantes. Primero, sí hay estudios de ley de fatiga, de vida a fatiga, comparando mezclas densas convencionales, digamos, contra mezclas asfálticas elaboradas con asfaltos aulados. Y realmente el beneficio en cuanto a repeticiones de carga es importantísimo. También hay pruebas de reflexión de fisuras. Aquí particularmente voy a hablar de un resultado que tenemos preliminar de una prueba que estamos haciendo precisamente para reflexión de fisuras. Y para que tengamos una idea, haciendo una prueba de resistencia a la reflexión de fisuras, comparando una mezcla de granulometría discontinua tipo gap graded con asfalto modificado con hule versus una mezcla densa convencional, pues hemos obtenido ya en laboratorio, en pruebas reales ya hechas en México, digamos, número de repeticiones casi 3 veces superiores en las mezclas asfálticas tipo gap graded con asfalto modificado con hule versus las mezclas densas convencionales, casi 3 veces
más resistencia en cuanto a la reflexión de fisuras. Entonces, por supuesto que hay que hacer los análisis suficientes, pero sí hay resultados muy claros. El doctor Jorge Sousa tiene muchísima información al respecto y creo que él puede abundar muchísimo en estos temas, ¿no? Ellos han analizado muchos tipos de mezclas con asfalto modificado con hule versus mezclas convencionales, pero sí los beneficios son realmente notables, particularmente en esos dos aspectos, ¿no? Vida, fatiga y resistencia a la reflexión de fisuras. Gracias, doctor. Qué buena participación. Miguel Ángel, pues retomando la pregunta, ¿cuál es el tiempo de mezclado y temperatura en la planta o cómo se hace esta incorporación del RAR-X en la planta? Bueno, pues la incorporación a una planta de aglomerado es muy sencillo. Voy a hacer dos puntualizaciones. Por un lado, en México hay un gran volumen de plantas continuas. Entonces, bueno, voy a hablar de las dos, de plantas continuas y plantas discontinuas. Cuando tratamos de una planta continua, dependiendo si es una doble barrel, una con doble tambor, directamente lo podrías meter por el anillo donde metes el RAP, porque lo que hay que evitar es que la llama toque al RAR-X, porque el RAR-X, recordemos, es polvo de neumático y es asfalto. Entonces, claro, si le tocamos con la llama, le vamos a destruir. Entonces, directamente la incorporación es en continuo, en la dosificación que sea. Es decir, estamos hablando de una mezcla, una gap grade con alta viscosidad, con polvo de neumático, con hule de llanta, con RAR-X. Bueno, pues estamos hablando de una dosificación sobre mezcla de entre el 2 y el 3% de RAR, pues estarías dosificando en continuo. ¿A qué temperatura? El problema no es la temperatura. De hecho, el RAR, como os comentaba antes, ya está digerido. Tenemos experiencias, ahora bien, con aditivos que permiten luego la trabajabilidad a menor temperatura, donde se ha trabajado a unas temperaturas inferiores a 150 grados. ¿Pero qué ocurre? Cuando estamos hablando de una gap grade con alta viscosidad, estamos hablando de una mezcla que para su puesta en obra va a necesitar calor. Es como una mezcla altamente modificada con un betún modificado con polímeros. Entonces, tendríamos que estar llegando a obra alrededor de 165 grados, de tal manera que debemos de intentar a 170 a 175 grados. Vale, eso es un poco la idea de temperaturas del trabajo a los que debemos de estar. Pero ya os digo, es un tema de puesta en obra, porque si no, digamos que la compactación de estas mezclas tan modificadas, tan elásticas, puede ser dificultosa a no ser que utilices aditivos para poder trabajar a un poco de menor temperatura. En cuanto a las plantas discontinuas, perdonadme, pues el proceso es similar, es decir, se echan los áridos a una temperatura pues, de 190 grados aproximadamente. A partir de ahí se añade el filler, se añade el RAR-X, se deja 5 segundos de mezcla en seco en el tambor de mezclado, se añade el asfalto a una temperatura, unos 170 grados, y se deja unos 25 segundos de mezcla en húmedo para, digamos, que todo se incorpore bien. Es decir, al final estamos hablando de un ciclo de unos 40-45 segundos que es similar al convencional sin haber utilizado el RAR. Sigas tú. Gracias, Miguel Ángel. Preguntan que si tenemos datos que pudiéramos compartir acerca del estándar de cumplimiento de la pirámide de Tulancingo en cuanto a IRI, roderas, fricción y deterioros superficiales. Bueno, mostré un par de datos en la diapositiva y luego en otra de las diapositivas lo que estaba era la macrotextura, que el otro día me mandaron los datos, el indicador de febrero, y se veía que seguía cumpliendo perfectamente. Es decir, en cuanto a rueda de Hamburgo, en cuanto a ensayos prestacionales de la mezcla, cumplieron todos perfectamente. El resto de datos, no tengo muchos más datos que poder compartiros, lo siento, intentaré hacerme con ellos y si eso a través de Neotec podéis tener toda la información. Gracias, ingeniero. En cuanto a qué resultados hemos obtenido con RAR-X en agregados de tipo calizos, ¿es recomendable utilizar el RAR-X en este tipo de agregados o áridos calizos?
considerando que presentará pulimentación? Bueno, yo creo que ya es un tema de utilizar el árido calizo en rodadura, es decir, de la propia pulimentación que pueda tener ese árido a nivel de seguridad. Es decir, pero en España es muy habitual el árido calizo, de tal manera que muchísimas de las obras que hemos realizado pues se han realizado con árido calizo. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Málaga, toda la rodadura, bueno, está con nosotros Jorge Sousa, le he visto por ahí conectado, y él siempre dijo que el árido que se utilizaba en Málaga, que era una mierda, que era un árido calizo malísimo, pero ahí están las calles. Es decir, de hecho, bueno, pues están funcionando muy bien, no han salido apenas fisuras en todo este tiempo y no nos está dando mayor complejidad, es verdad, que al final es un árido que se pulimenta, pero no tiene nada que ver con el producto RAR. ¿Alguna otra pregunta para ya sea Miguel Ángel o el doctor Alarcón? O ya le cedo la palabra al doctor Luis Enrique. Bien, pues si no hay más preguntas, pues no nos queda más que agradecer. Sí, perdón, ¿alguien quiere hablar? No. Ok, pues agradecer al ingeniero Miguel Ángel Sanz o Coy, no sé cómo se pronuncia este apellido, Coy, supongo que es castellano. Sanz Col. Sanz Col, ok, Sanz Col, pues agradecerle por compartir con nosotros sus conocimientos, los avances de este producto, esta tecnología para, pues, aportar a la técnica mexicana y construir estas mezclas. También quiero agradecer al doctor Jorge Alarcón por su participación, es nuestro presidente de la MAC, y también a Hugo Bandela, pues por apoyarnos, a Benito Lozada, que ya lo vi también por ahí de vice, pues a todo vice, porque vice es, gracias a ustedes está haciendo posible esta conferencia. Y bueno, pues queremos hacer entrega de parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Asociación Civil, Delegación Guanajuato, el reconocimiento al ingeniero Miguel Ángel Sanz Col por su participación en esta conferencia que se ofreció en línea del producto RAR X, una tecnología disruptiva para la fabricación de mezclas asfálticas con polvo de neumático pretratado. Se firma el día 8 de marzo de 2021, atentamente trazando las vías de nuestro futuro, Guanajuato, Guanajuato. Marzo 2011, firma el de la voz, Luis Enrique Mendoza Puga. Muchas gracias, ingeniero Miguel Ángel Sanz. Un fuerte abrazo. Saludos a todos nuestros asociados. Gracias por venir. Tuvimos 120 participantes, muy buen aforo. Muchas gracias. No, gracias a vosotros nuevamente. Yo os digo que para el RAR y va a ser para mí, porque últimamente vengo habitualmente a México. México está siendo nuestra segunda casa. Creo que además, gracias digamos, al impulso que se está dando aquí, a la técnica del RAR, estaremos muy pronto fabricando en México, reciclando todos los neumáticos de México de manera masiva. Y muchísimas gracias por el honor de haberos dado esta charla y haber estado con todos vosotros. Muy bien, pues gracias. Hasta luego. Doctor Mendoza, muchas gracias por invitarnos para Vice. Siempre es un gusto apoyar a la mitad y más en estos temas para poder innovar en las vías terrestres. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Cuídense mucho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós.
Adiós. Adiós, buenas tardes a todos. Felicidades, Miguel Ángel. Hasta luego, buenas tardes a todos. Vaya, Adiós. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Los espero para la prueba de mañana. Seguimos en línea.